Nos vamos con Jorge Carmona, don Roger, quien es defensor de los derechos humanos de la población carcelaria, no solamente en el departamento de Antioquia y el país. Y es que, don Roger, ayer conocimos una situación bastante complicada en la cárcel de Bellavista, cuando hemos escuchado en muchas ocasiones a estos defensores de derechos humanos hablar sobre el tema inhumano en el que viven estos privados de la libertad en estas penitenciarías del país. Y estamos hablando también no solamente del tema del hacinamiento, sino también del tema alimentario. Ellos han manifestado en muchos temas, especialmente sobre la situación de la mala calidad de la alimentación que les brindan. Y ayer se realizó una inspección por parte de la Secretaría de Salud del municipio de Bello a la cárcel Bellavista y se encontraron con carne de cerdo, de res, de pollo en malas condiciones. Escuchemos primero al secretario de Salud del municipio de Bello sobre esta situación y hablamos con nuestro invitado. Desde la Secretaría de Salud realizamos visita de inspección, vigilancia y control sanitario a el centro de alimentación de la cárcel Bellavista, ubicada en nuestro municipio de Bello. En esta visita encontramos diferentes productos cárnicos con deficiente estado de almacenaje, con contaminación cruzada y sin refrigeración, lo que llevó a realizar la medida sanitaria y destrucción de más de 1.300 kilos de este producto cárnico. Posterior a esto, realizaremos la denuncia respectiva y el proceso sancionatorio que esto se derive. Lo que buscamos es que toda la población que esté en esta cárcel tenga unos productos saludables y óptimas para el consumo humano. Y es que no es poca carne, son 1.300 kilos de carne en mal estado, carne de cerdo, carne de res y pollo que estaban en mal almacenamiento en esta cárcel de Bellavista. Pues Jorge, un saludo muy especial y veo que ustedes están indignados, pero lo más especial es preocupados por esta situación, don Jorge Carmona. Buenos días, Oscar. Buenos días para Roger, para toda la mesa de trabajo y para toda la teleaudiencia que ustedes tienen. Sí, preocupados, sí, este es un tema, Oscar, que ya muchísimo tiempo sin soluciones y estamos hablando de vidas humanas. Estamos hablando de personas, siempre lo he manifestado, de personas que se equivocaron, por eso están en un centro carcelario, pero que tienen todo el derecho a estar en condiciones dignas. No podemos olvidar la cantidad de denuncias que han habido a lo largo del tiempo en los últimos años por el tema de la pésima alimentación en los centros carcelarios y otros temas más. Pero hablando de alimentación, tampoco podemos olvidar que en diciembre del 2023 el Congreso de la República le aprobó a la Unidad de Servicios Penitenciarios 647 mil millones de pesos para la alimentación de los presos en Colombia y para las URIs y estaciones de policía. 647 mil millones de pesos es mucho dinero, Oscar, para el 2023. Y para el 2024 fueron 670 mil millones de pesos para que esté ocurriendo esto. Y sigue llegando comida en estado de descomposición, comida putrefacta, comida que no se la come, difícilmente se la puede comer un cerdito de esos que ya sabemos, los que llegan a la feria, pero uno dice, ¿hasta cuándo va a ser esto? A mí me parece, hola, buenos días, Jorge Carmona, usted es la persona que debe sufrir más en Colombia, no por usted mismo y no por tanta gente, y por algo que, como lo decíamos con el anterior invitado Gerardo Vega Medina, con algo que se resuelve facilito, sin tanta burocracia, sin tanta tecnocracia, sin darle tantas vueltas a la vida, solamente ponerle sentido común y ya. Hay que entender que esa gente que está ahí recluida, muchos de ellos, muchos, la gran mayoría, pues indudablemente se merecen estar ahí, encerrados, pagando el daño que le hicieron a la sociedad. Eso no tiene vuelta de hoja, pero son seres humanos, son padres, son hijos, son esposos, son gente que se merece el respeto y la protección de sus derechos como cualquier colombiano, y sin embargo son tratados como cerdos. Ni siquiera a los cerdos, cuando están haciendo parte de un proceso productivo y que les da dinero a los dueños de los cerdos, son tratados tan mal, son tratados con más cariño los cerdos, las vacas o cualquier tipo de animal.
aunque los animales son seres sintientes, pero vale el ejemplo, son tratados de la manera más inhumana y se aplica perfectamente. Entonces usted debe sufrir demasiado que no haya oídos en este país para algo tan de sentido común como, hombre, respeten los derechos de estas personas. ¿Hasta cuándo, Jorge Carmona? Y además debería ser más allá, por esto le voy a hablar, debería ser más allá de que entiendan lo que constitucionalmente significa derechos de humanos. Hombre, esto que hacen con esos, no recuerdo cuánta cantidad de 1.300 toneladas, 1.300 kilos pues, de comida dañada, eso es un delito. 1.300 kilos de carne de res, cerdo y pollo en mal estado. Eso es un delito, es un atentado contra la vida. Jorge. Buenos días. Sí, es un tema bien preocupante y como lo acabo de mencionar, el presupuesto para el año 2024, Roger, solo para alimentación, no más para eso, solo para alimentación en cárceles, URIs y estaciones de policía, son 670.000 millones de pesos. Eso es muchísimo dinero para decir que la carne, 1.300 kilos de carne, ¿cuánto cuestan? Yo no tengo ni idea, pero eso barato no es. Y sí, para que sigan llegando comida en estado de descomposición. Pero yo pienso que hay una cosa que nos debería de preocupar incluso mucho más que esos 1.300 kilos de carne descompuesta, y es la actitud, es la forma, es lo que están haciendo los que supuestamente deben de garantizar la dignidad y los derechos humanos, que son los ministerios públicos. ¿Dónde están? Yo sigo insistiendo con muchísimo respeto y qué pena del señor alcalde de Medellín, qué pena del señor gobernador de Antioquia, qué pena de la gente que critica, sataniza, señala y juzga los privados de la libertad. Pero yo me pregunto, ¿qué está pasando? Y no es desde ahorita, es desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué está pasando con los ministerios públicos? ¿Por qué no están haciendo su labor? Los ministerios públicos no han dejado de cobrar sus salarios. Pues la pregunta es, ¿dónde están? Me lo pregunto yo, se lo preguntan los familiares de los privados de la libertad, se lo preguntan los mismos privados de la libertad. Tenemos una Defensoría del Pueblo que esperemos que con esta nueva defensora que acaba de llegar a Colombia, pues las cosas mejoren, porque desde la época de la pandemia la Defensoría no ingresa a hablar con los privados de la libertad, a escuchar sus problemáticas. La Procuraduría Provincial de Medellín, yo no sé si fue que todo les dio ese virus y no volvieron, pero yo no sé si es que los salarios no los han dejado de cobrar o los dejaron de cobrar, no lo sé porque se perdieron en el tiempo, modo y lugar. La Personería Estatal de Medellín, por Dios, ¿dónde están? ¿Qué están haciendo? Se dedicaron, por lo menos la Personería, a pasar informes, a ir a contar de manera paulatina cuántos presos hay en una estación de policía, pero de ahí no pasa el tema. Se vienen reuniendo los ministerios públicos yo con yo, o sea, cuando digo yo con yo es quién, los ministerios públicos con la administración de Medellín, a hacer un seguimiento por orden de la Corte Constitucional desde el año 2019 a una mesa de seguimiento del estado de cosas inconstitucionales. Pero esas reuniones no han servido para absolutamente nada y mientras que todo esto ocurre, sigue pasando cosas como estas, que encuentran carne podrida, carne deteriorada, una alimentación que difícilmente, como usted dice, Roger, se la puede comer un cerdo y nadie dice nada. Aquí hay una preocupación, no, yo creo que la preocupación no es solamente mía, la preocupación obviamente es también de los privados de la libertad, porque ellos dicen, cuando uno va a los centros carcelarios, le manifiestan a uno, perdimos la libertad, claro que sí, pero la dignidad no, porque nadie hace nada para que esto mejore. He hablado, he manifestado en varias oportunidades que hay 5 grandes ítems que tienen el sistema penitenciario totalmente colapsado. La alimentación es el primero. El segundo es la falta de atención inmediata en salud. Mire lo que está pasando con los médicos, con las enfermeras, con los regentes de farmacias, con los odontólogos en los centros carcelarios. Están renunciando porque no tienen garantías, pero solamente para alimentación tienen 670.000 millones de pesos, sin contar lo de la salud. Entonces, estamos hablando de personas que están enfermas, con hambre, hacinados, y nadie resuelve nada. Entonces uno dice, ¿para qué un sistema penitenciario y carcelario que nadie le quiere prestar atención? ¿Para qué una administración de Medellín que dice que la idea es meter a todo el mundo en la cárcel, pero que no es responsable con el artículo 17 de la ley 65 de 1993? Esa ley está plasmada desde el año 1993 y dice esa ley que son los entes territoriales. Recordemos que los entes territoriales son las alcaldías, las gobernaciones, los que deben de garantizar la vida, la salud, la alimentación, la integridad física
de todas las personas que están en calidad de indiciados en los centros carcelarios. Estamos hablando de 17.000 personas al año 2020-23 que estaban en las cárceles y URIs en todo el territorio nacional. 2023, 17.000 seres humanos. Hoy, ¿cuántos podrían ser? Solamente en Medellín tenemos un promedio de 120 capturas diarias, pero esas 120 capturas diarias han dejado de capturar personas porque ya no hay dónde meterlos. Entonces tenemos una cantidad de cárceles, estaciones de policía asignados, pero con este gran problema, una alimentación totalmente paupérrima, una alimentación que no se la come ni un marrano, la expresión como suena eso, pero que nadie dice nada. Entonces la situación sigue siendo preocupante. La pregunta es, vamos a ver qué va a pasar con la nueva defensora del pueblo, vamos a ver qué posición va a tomar la ministra de Justicia con estos temas, porque esa cantidad de comida que están llevando en estado de descomposición, esto tiene que tener un freno, esto tiene que tener una solución, porque la gente ya están cansados. Aquí en Colombia no ha Correcto. pasado nada, porque yo soy muy grande. La cárcel nacional de Bellavista, la cárcel del Pedregal, la cárcel de Itagüí, si esa gente les diera por tirar para la calle, tranquilamente lo podrían hacer. Así se lo manifiesto. Nos han volado allá porque yo no sé por qué, pero tener gente en ese estado de tortura tan grande, enfermos y con hambre y asignados en el interior de los centros carcelarios y de policía, son verdaderas Jorge, torturas, Oscar. acá hay un tema importante, Jorge, para hacer un análisis, y es que definitivamente lo que se busca en una cárcel es que sea un centro de resocialización, no un tema o un lugar que se ha considerado inclusive en los últimos tiempos y se ha denominado como verdaderas escuelas del delito, donde se fortalece el delito. Y como usted lo dice, pues ese hacinamiento, obviamente una mala alimentación, se han vuelto call center inclusive para la extorsión, no pasa nada, nadie dice nada, nadie investiga, no hay sanciones. Esto definitivamente, Jorge, nos lleva a pensar en que usted ayer, inclusive cuando estábamos hablando en conversación telefónica, me decía, está hablando con algunos familiares de los internos y con algunos internos sobre esta situación y cuál es la expresión de ellos, qué dicen frente a todo lo que está pasando en este centro carcelario. Y bueno, y veo que ustedes entregan tutelas, ustedes van, tocan puertas en un lado, tocan puertas al otro, pero no pasa absolutamente nada. ¿Qué le dijeron ayer frente a esta situación esos familiares y esos internos frente a esta situación que se presentó en la cárcel Bellavista? ¿Qué van a hacer los familiares? ¿Qué van a hacer los mismos internos? ¿Qué van a hacer ustedes como Defensoría de Derechos Humanos frente a que les están entregando una alimentación que no es de calidad? Ayer cuando tuvimos la oportunidad de hablar, Oscar, ya me habían llamado familiares, ya me habían llamado internos de la cárcel nacional de Bellavista. ¿Qué sensación tienen ellos? ¿Cómo están viviendo esto? Impotencia. Madres, esposas, hijas, primas, como lo decía Roger ahorita, llorando ayer, que hasta cuándo esto. Más los familiares llorando, los internos totalmente indignados, molestos, incómodos. Manifestaban, Jorge, ¿esto hasta cuándo? ¿Cuándo va a parar esto? Me decían ayer, antes de que usted me llamara. Pero entonces la situación, yo no sé, aquí hay un tema de populismo cognitivo muy grande, aquí tenemos una responsabilidad, vuelvo y toco el tema con los ministerios públicos, con la alcaldía de Medellín, pero que no solucionan nada porque no garantizan nada. ¿Para qué tenemos esos entes si no van a solucionar nada? Yo pienso que esto hay que escalarlo a otro nivel. Ya lo he hecho, de hecho estoy esperando la respuesta a la tutela de lo que está pasando en Puerto Triunfo, no ha salido la tutela. Debe de salir en el transcurso de esta semana, creería yo que ya debe salir el fallo, pero esto ya hay que escalarlo a otro nivel y es a nivel de Ministerio de Justicia, Presidencia de la República, y estamos ya pensando muy seriamente con un grupo de amigos de escalar esto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque quiero solicitar para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pues le llame la atención al Estado colombiano frente a este tema. Yo pienso que eso ya hay que escalarlo por otro lado, porque aquí definitivamente lo que hay es populismo punitivo, aquí todo lo volvieron, lo politizaron, y dentro de ese tema de la política que hay en esta ciudad tan grande, aquí los privados de la libertad solamente son estadísticas, no les importa, no les interesa, está demostrado. Tenemos una subsecretaría de Derechos Humanos, tenemos una secretaría de Inclusión Social y Familia, que pareciera ser que las cárceles no existieran y que no les importa. Por mal malestar que les pueda generar a una administración, los privados de la libertad no han dejado de ser ciudadanos, no han dejado de ser seres humanos y tienen que ser tratados como tal. Entonces sí estamos pensando escalar esto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo vamos a hacer
pero mientras tanto también estamos haciendo acercamientos con el Ministerio de Justicia y estamos tocando puertas con el gobierno nacional. Gústele o no le guste la administración de Medellín, que tenemos un gobierno que ha pensado en humanizar los centros carcelarios, pero nosotros estamos pensando en dignidad. Yo no estoy pensando en política, estoy pensando en que este gobierno llegó hablando de humanización en centros carcelarios, no lo han dejado trabajar, no lo han dejado hacer esas grandes cosas que han querido hacer, y para mí, los privados de la libertad, así estén equivocados, culpables, indicados o inocentes, merecen tener los tratamientos penitenciarios dignos y recibir una limitación idónea, porque es que son seres humanos y tienen que ser así, pero vamos a ver qué va a pasar con esto, pero ya se está pensando en escalar esto, Oscar, Listo. ante estados más ya internacionales. Bueno, cuando le hacía el comentario yo ahorita, estaba pensando en el derecho penal. Estaba pensando en el daño que podría, de manera dolosa o culposa, producírsele a una persona o miles de personas que consuman este tipo de productos, a sabiendas de que están dañados, de que están, de que producen, pueden producir alguna lesión. Entonces, se podría pensar, estoy preguntándome, en homicidio culposo o quizá doloso, porque tienen la voluntad, bueno, no tienen la voluntad de asesinar, permítame la expresión, a tantos privados de la libertad que van a consumir esa carne que puede producirles lesiones físicas e incluso la muerte. Entonces, ¿será que sí? Es para dejar la duda ahí. Hay tentativa de homicidio, porque es que hay, en todo caso, sí hay conciencia de que ese producto puede producir enfermedades y hasta la muerte. La intoxicación alimentaria, por ejemplo, porque consumir las bacterias que contienen estas carnes descompuestas puede causar síntomas, primero como náuseas, vómito, diarrea, dolor abdominal y fiebre. Pero eso es, entre comillas, lo de menos. Aunque imagine usted encerrado con las dificultades que hay en una cárcel y con enfermedad, con vómitos, diarrea, y no poder solucionar el problema porque no hay la suficiente atención en salud. Pero puede producir toxinas que llevan al botulismo. Me puse a buscar esta información mientras ustedes hablaban. Una enfermedad grave que afecta el sistema nervioso y puede causar parálisis e incluso la muerte si no se trata a tiempo. Y se supone que, por lo que ha pasado, esas enfermedades no se tratan a tiempo en estas cárceles. Y si las bacterias presentes en la carne descompuesta ingresan al torrente sanguíneo, pueden provocar una infección generalizada conocida como septicemia, que es potencialmente mortal. O sea que no estamos hablando de cualquier bobada. Estamos hablando de que eso que están viendo ustedes ahí en pantalla es lo que se decomisó y se evitó que fueran consumidas estas cantidades de carnes descompuestas por miles de internos en Bellavista. Y entonces no nos queda más que decir que estamos en un país en el que los derechos humanos existen, pero aparentemente ahí en el papel, o que son para unos y para otros no. Y está demostrado por tantas veces que conversamos nosotros con Jorge Carmona, defensor de derechos humanos de la población carcelaria, que lo tenemos aquí recurrentemente. Está demostrado que esa población que está privada de su libertad no existe en nuestros derechos y garantías constitucionales, Jorge. Así que, Jorge, aquí estaremos atentos. Comentario final. Ángel, yo pienso que estás de acuerdo, yo pienso que se debería empezar a hacer un sondeo con todos los abogados de una ciudad como esta y pensar en esa posibilidad, porque la mala intención sí está. De hecho, han habido varios momentos aquí en la ciudad de Medellín, pero también en el país, pero hablemos de Medellín, que somos acá, donde han habido una cantidad grande de intoxicaciones masivas por pésima alimentación. Recordemos que cada día muere un preso en una cárcel en Colombia, que entre el 2024 y 2020 y 2024, perdón, han perdido la vida 1.200 personas. Que mire lo que está pasando en Puerto Triunfo. Han muerto 15 personas por la pésima alimentación en ese establecimiento carcelario. Hay desnutriciones severas por la pésima alimentación. Entonces, mire que si hay una mala intención con el tema. Siguen llegando comida en estado de descomposición, comida podrida. La pregunta es,
pienso que también voy a solicitarle a la Dirección Regional de Limpieza una reunión, porque si uno encuentra o si encuentran una situación como esta, la pregunta es qué están haciendo los comandantes de vigilancia de los centros carcelarios, que permiten el ingreso de una administración de un rancho que está haciendo las cosas mal. Estas Claro. personas no deberían de estar trabajando en un centro carcelario, deberían de estar en la cárcel, junto con los privados de la libertad, porque si está Sí, un administrador de un rancho, de una cárcel, le está permitiendo esto, sabe que la carne se va a dañar, sabe que no claro. tiene los medios idóneos para proteger y la Acabo de decir, alimentos, no debería estar administrando un rancho, ni siquiera le deberían de permitir que ingrese así a es. trabajar allá. Entonces, Oiga, acabo de decir, lesiones personales dolosas, tentativa de homicidio, hasta homicidio culposo, peligro de lesión o muerte, en fin. Es que esto no es tan simple y bueno, menos mal, usted hace la bulla y nosotros le amplificamos la bulla porque estamos pensando en la dignidad humana, principio fundamental constitucional. La dignidad humana está ahí en nuestra Constitución Política de Colombia, en los primeros artículos, y es principio. De ahí para adelante no se puede salir. En el comportamiento, en las actitudes, en las relaciones, en fin, en todo, no se pueden salir de ahí las autoridades, el Estado en general, y el Estado también somos nosotros. Jorge y Carmona, por último, ya para terminar, por último sí, ya, es mandar un mensaje a la administración de Medellín, al gobierno nacional, a la gente que te vigila los ministerios públicos. Qué vergüenza los ministerios públicos que tenemos, lo digo así en mayúscula, una vergüenza total, porque los ministerios públicos, defensoría, personería, no están haciendo su trabajo como es, pero los salarios no los han dejado de cobrar. Qué vergüenza lo que está pasando allí, porque se siguen haciendo, pasando ese tipo de situaciones, y la pregunta es, ¿qué están haciendo? O que lo demuestren, ¿qué están haciendo para evitar este tipo de cosas? Y a claro, ustedes, muchas gracias por ayudar a visibilizar estas grandes problemáticas carcelarias. Dios los bendiga. con todo gusto, Jorge Carmona, defensor de derechos humanos de la población carcelaria de Colombia, recurrente su presencia aquí, porque siempre hay, todos los días hay algo de qué hablar. Y ahora, imagínense, 1.300 kilos de comida descompuesta, con lo que ello puede llevar o producir en la integridad física de tantos presos de Bellavista hasta la muerte.